Yo te invito a que me acompañes en la palabra y vamos a dar lectura en el Evangelio de Lucas y vamos a leer capítulo 24, los versículos del 13 al 35 y leemos en reverencia a la palabra de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y he aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo: ¿qué platicáis? ¿Qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué están tristes? Respondió uno de ellos, que se llamaba Cleofas. Le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces le dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en la palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron a los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres que entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no lo hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visiones de ángeles, quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro, y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces él le dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que él decía. Llegaron a la aldea a donde iban, y él hizo como que iba más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo y lo partió. Y les dijo. Entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron. Mas él desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Y levantándose en la misma hora volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado él verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Señor, yo te doy gracias por tu palabra. Suficiente. Viva y eficaz y más cortante que espada de dos filos. Padre, yo te necesito en este lugar. Esta es tu palabra. Habla nuestras vidas. Suple la necesidad espiritual de cualquiera de los que esté aquí y ministranos de una manera especial. En el nombre de Jesús. Amén. Según vemos en Mateo y en Lucas, con la condena de Jesús, los miembros de la iglesia huyeron para salvar sus vidas. Al Jesús morir, muchos salieron a esconderse. Y si los discípulos no se hubieran convencido de que Jesús estaba vivo, yo te quiero decir algo: hoy no existiría la iglesia. La iglesia existe hoy día
Porque los discípulos sin duda supieron que Jesús había resucitado. La iglesia no se establece por algo sistemático de que Jesús moría y entonces se reunían y esas sinagogas siguieron creciendo. No. La iglesia nace posterior a la experiencia de haber visto al resucitado. Así que tiene validez para mí el resucitado. El cambio prodigioso que ocurre entre los primeros cristianos, los cuales primero escaparon para salvar sus vidas y luego estuvieron dispuestos a ser aserrados, que simplemente que cogían un tronco, lo pelaban por dentro y dejaban la madera exterior y metían a ese discípulo ahí adentro. Y dos soldados cogían un serrucho grande y comenzaban a cortar el árbol que en su interior estaba el discípulo. O tal vez escogieron ser crucificados, pero para no ser crucificados como el maestro, porque no se encontraban dignos de morir como el maestro, que les pusieran la cabeza hacia abajo y las piernas hacia arriba. Tal vez decidieron ser apedreados mientras decían: yo sé que mi Redentor vive. Eso tiene que nacer desde la experiencia de yo saber que mi Redentor está vivo. Cuando Esteban es apedreado, Esteban lo que estaba diciendo era que el Cristo que él creyó lo iba a levantar. Esa es la famosa frase del discurso de Esteban. Que es interesante pensar por qué Esteban está en la Biblia. Fue el hombre de su experiencia más corta, no ha tenido mucha validez eso. Pero lo que Esteban estaba testificando estaba abriendo la puerta a esa nueva iglesia, a esa nueva experiencia. Estos discípulos dan fe de que ellos tenían la evidencia de la resurrección y esa evidencia daba el poder absoluto para enfrentar la muerte. Esa evidencia daba el poder absoluto para enfrentar que los apedrearan. Esa evidencia daba el poder absoluto para enfrentar, entregar su vida cuando antes huyeron por ella. Es cambio bien radical. Es como que uno que tenía miedo y de momento este tipo se envalentona. Pero ¿y cómo este hombre se envalentona? Porque descubrió el secreto mayor, que era su resurrección. Esto quiere decir que más allá del hecho histórico ocurrido hace más de 2000 años, la resurrección de Jesucristo es para siempre y será un acto de evangelización a través del testimonio de los cristianos de ayer y hoy. La resurrección de Cristo es el acto de evangelización, es lo que me mueve a mí a proclamar. Los discípulos no habían proclamado antes de eso. Ellos habían participado de las experiencias con Jesús. Ellos habían visto los milagros, habían caminado con Él, habían sido partícipes de los milagros. Pero el libro de los Hechos, como digo yo, los Hechos de la iglesia, está plasmado de la primera experiencia de la resurrección de Cristo. 28 veces en ese libro se habla de que a Jesucristo lo vieron. 28 veces en ese libro se narra el testimonio que afirma que Jesucristo resucitó y estuvo presente en distintos lugares posterior a su muerte. ¡Wow! Pero vemos en Emaús dos hombres cegados por la frustración de que las cosas del Calvario no pasaron como ellos esperaban. Tristes, acongojados de que las cosas no habían pasado como ellos esperaban. ¿Y sabes qué? Que la conversión de Pablo es el acto que da pie a este proceso de evangelización de la iglesia. Cuando Pablo, un perseguidor, Pablo fue el que dirigió la muerte de Esteban.